Ok, se está grabando. Esperemos que se grabe el audio también. Usemos los dedos. Miren, entonces nosotros, pues, aquí hay dos secciones, la de los lunes y la de los jueves. En la de los jueves, yo creo que no pude dar nada de clase, si no me equivoco. No, Exacto. no. Pues entonces vamos a empezar desde cero. En la de los lunes solamente di un pequeño apartado. Entonces, miren, el tema de sangre es el más importante en lo personal para histología 1. De la sangre sabemos que está dentro de los vasos sanguíneos, dentro de las arterias, de las venas y los capilares, y que gracias al corazón se mantiene bombeando, se mantiene circulando de manera constante, día a día, minuto tras minuto. Bien, la sangre se encarga de múltiples funciones que son vitales para que el cuerpo siga pues manteniendo su existencia. Entonces, hoy vamos a conocer la composición y la función de sus componentes. Primero tenemos aquí un tubo donde dividimos los elementos de la sangre. La sangre está compuesta por dos partes, una parte líquida, que es la matriz extracelular, y una parte sólida, que está representada por lo que llamamos células, entre comillas. La matriz extracelular se llama plasma en la sangre y representa el 55% del total de la sangre, un poquito más de la mitad, mientras que la parte forme está representada por los elementos forme, así se llaman, porque hay elementos que son células y hay otros que no son células, por eso se llaman elementos forme. Ahora bien, nosotros tenemos que esos elementos formes representan solo el 45%, haciendo que la sangre sea muy espesa, sea muy viscosa, porque solamente el 55% es líquido y el otro 45% es sólido. Y cuando hablo de sólido me refiero a los tres elementos formes que destacan en la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Bien, ahora nosotros nos vamos a encargar de detallar de manera sintetizada y concisa cada elemento forme y hablar un poquito del plasma. Primero, las funciones. ¿Qué funciones nos brinda la sangre en nuestro cuerpo que permite que sea un líquido vital? Bueno, antes de adentrarnos a las funciones, pequeñas generalidades, como por ejemplo, hay que mencionar que la cantidad de sangre normal en un individuo se llama volemia, y la volemia media normal es de 5 litros de sangre que tiene una persona promedio. Un litro tiene 1000 mililitros. Si lo extrapolamos, eso viene siendo más o menos 10 botellitas de agua llenas de sangre tiene un adulto promedio, aunque las mujeres tienen un poquito menos que los hombres. Bien, debido a que tienen menos cantidad de músculo y por ende tienen un poquito menos de sangre. Otra generalidad de la sangre es que esta tiene un pH ligeramente alcalino de 7,4. Es decir, que no es un pH ácido, sino es un pH alcalino, un pH con una gran carga de bicarbonato. Perdón, con poca carga de hidrógenos. Otro es que la sangre no se estudia como los otros tejidos. Si tú quieres estudiar el hígado, tú le haces un corte histológico y pasa por las diferentes técnicas que nosotros hablamos en la primera clase, como en obtención de la muestra, en la fijación, en el corte, etcétera, etcétera. No, aquí la sangre pues se prepara de manera diferente. Se colorean los elementos formes y pues se identifican esos tipos de células. Bien, la técnica de coloración de la sangre se llama Romanowski. Bien, y Romanowski se divide en dos subtécnicas más pequeñas que son coloración de Jensen y Leishman. Bien, ahora sí podemos hablar de las funciones de la sangre. La primera y la más importante de todas es, la función de transporte. Aquí la sangre pues lleva los diferentes nutrientes hacia todo el cuerpo, hacia todas las células, además de los nutrientes, el oxígeno que captan los pulmones, los glóbulos rojos, lo lleva a la célula. Y de las células pues trae el CO2, el dióxido de carbono, y lo lleva de nuevo a los pulmones. Pero también transporta hormonas, también transporta moléculas, proteínas de la sangre, que tiene abundantes proteínas, como es la albúmina, fibrinógeno, globulina, entre otros. También transporta células del sistema inmunológico. Transporta también de manera patológica microorganismos como bacterias, virus, se pueden transportar, etcétera, etcétera.
Además de transporte, la sangre tiene una función inmunológica, una función de defensa. Pues los glóbulos blancos están circulando dentro de la sangre y ellos son nuestra primera, cuando hablamos de sistema de inmunidad, son nuestra línea de defensa frente a infecciones de origen bacteriana, de origen virales, entonces nos defiende también, además de enfrentar células cancerígenas. En la función de integración, nosotros tenemos que la sangre mantiene comunicado todos los órganos. Es por eso que si algo va a la sangre, sea un agente dañino, puede llegar a diferentes órganos de la economía humana. Entonces, integración es comunicación de órganos. También temperatura corporal. La sangre regula esta. Cuando tenemos mucho frío, aumenta el flujo sanguíneo a nivel del lecho capilar, a nivel de los vasos sanguíneos de la piel. Y sucede lo contrario cuando tenemos calor, pues disminuye el flujo vascular. Y por último tenemos que regula el equilibrio ácido-base, o sea que mantiene constante el pH del cuerpo a través de su circulación y del contenido de bicarbonato de hidrogenio. Bien, esas son las funciones más básicas de la sangre. Entonces, un ser humano, si tiene un déficit de sangre, debe de reponerse o de lo contrario puede morir porque estas funciones pueden fallar. Bien, entonces una persona que pierde más del 70% de la sangre, por ejemplo, una hemorragia, un accidente, es una persona que puede entrar en un shock hipovolémico y puede morir. Entonces, miren esta diapositiva. Es muy importante que la tomemos en cuenta porque aquí hay unos valores que pues no lo vamos a aprender y esto será usado siempre en nuestra vida como médico en un futuro. Bien, nosotros tenemos que la sangre se divide en dos, lo hemos hablado, en plasma 55% y elementos forme 45%. Esto es siempre lo constante, es lo correcto. Los elementos forme, que a su vez se dividen en glóbulos rojos, glóbulo blanco y plaqueta, tienen una cantidad también específica. Lo más abundante de todos son los glóbulos rojos. Por eso la sangre es roja. Entonces, en 1 milímetro cúbico, que es una gotita de sangre pequeñita, hay de 4.5 a 5.5 millones de glóbulos rojos. De modo que estos son los elementos forme más abundantes. Veremos más adelante que la función de ellos es transportar el oxígeno, que nos permite pues la respiración interna. Bien. Mientras que los glóbulos blancos están en una menor proporción. En 1 milímetro cúbico de sangre solo hay apenas 5.000 a 9.000 de manera normal. Y las plaquetas en un mismo milímetro cúbico de sangre hay de 200.000 a 400.000 de manera normal. Bien, déjenme poner el puntero láser. Estos son los valores normales. Ahora, aquí quiero recalcar que algunos libros, algunas máquinas de hemograma, algunos textos pueden tener una ligera variación en los valores, pero generalmente lo mismo. Puede tener, por ejemplo, aquí en glóbulos blancos, 6.000 a 10.000, pero es un aproximado. Puede tener 5.500 a 9.500, pero es un aproximado. Usted se aprende esto y se está aprendiendo valores prácticamente estándar. ¿Sí? Los glóbulos blancos se subclasifican en dos tipos, en los que tienen gránulos que se pueden colorear y se llaman granulosos, y los que no tienen gránulos, bien, que carecen de esto y no se pueden colorear a simple vista, se llaman agranulosos. Entre estos agranulosos tenemos el linfocito y el monocito. Y entre los granulosos tenemos el neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Bien, alrededor de cada uno hay un porcentaje que pueden verlo. Y eso se mantiene siempre de manera constante. O sea, que si se le pregunta en el examen cuál es el glóbulo blanco más abundante de todo, pues sin lugar a duda tenemos que es el neutrófilo. Mientras que el menos abundante, es decir, el que está en menor proporción, es el basófilo con apenas 0.51%. Pero cada uno de ellos tiene una función peculiar, que la vamos a detallar en un breve momento. Entonces, aquí, con esta diapositiva, nosotros debemos de aprender los valores y podemos identificar. Ya ahorita cuando yo le hable de hemograma y le diga, pero miren, los glóbulos blancos dijimos que van de 5.000 a 9.000 y este hemograma tiene 15.000, significa que están altos. Entonces, significa que lo que
la función que ellos están haciendo está muy desarrollada en ese momento, en ese paciente, ya que están altos. O todo lo contrario, se está muy bajo. Bien. Si está muy bajo y sabemos que los glóbulos blancos nos defienden de infecciones, ustedes saben qué podría pasar, que cualquier infección nos puede batear. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que esto ha sido bastante claro, estamos muy bien y estamos diciendo lo más esencial. Primero nosotros vamos a empezar con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, yo nunca a ustedes lo he molestado con que se aprendan tamaño de célula, porque no lo he considerado tan importante. Pero en el glóbulo rojo sí, el glóbulo rojo hay que siempre saber su tamaño. El tamaño del glóbulo rojo, que a pesar de eso tiene dos nombres más, lo ponen en los exámenes de los monitores, que es eritrocito, porque eritro significa rojo y cito viene de célula, significa célula roja, y hematíes, porque tiene una proteína dentro que se llama hemoglobina, y pues como se llama hemoglobina, le pusieron hematíes, pero tiene los tres nombres. Los tres son aceptados. Y la forma que tiene es de un disco bicóncavo, un disco que es más ancho en la periferia y es más estrecho en el centro. Por ejemplo, miren el disco en esta manera de perfil y pueden ver cómo el diámetro es de 7.8 micras. Siempre es el diámetro normal. Nadie tiene glóbulos rojos más grandes que otro, a menos que tenga una patología. Mientras que en los extremos, en esta visión acá del lateral, podemos ver que en la porción más ensanchada mide 2.6 micras y en el centro mide apenas 0.8. Entonces esto se llama disco bicóncavo. Cóncavo es cuando hay un hundimiento, cuando hay como una especie de concavidad. Por ejemplo, miren, esta concavidad y esta concavidad acá. Como tiene dos, le llaman disco bicóncavo. Este tamaño se lo proporciona prácticamente la hemoglobina para distribuir mejor esta proteína, la hemoglobina, y que el glóbulo rojo pueda hacer su trabajo de manera adecuada. Si fuese una pelotita, no fuera adecuado porque en el centro de la pelota, pues la hemoglobina no saldría de manera adecuada. Si fuese también, por ejemplo, algo alargado, entonces chocaría dentro de los vasos sanguíneos. O sea que esa es la forma correcta del glóbulo rojo. Bien. Miren cómo se ve en esta imagen. Vamos a hacer un pequeño zoom. Aquí podemos ver cómo ellos se pueden visualizar. Este es un frotis sanguíneo. Este es este estudio que ustedes ven acá. Se coloca una gota de sangre. Miren, una gota de sangre en un portaobjeto y luego con un cubreobjeto se hace un pequeño raspado, pero frágil para no romper los glóbulos rojos. Y pues, como ustedes ven acá, pues se observa así al microscopio. Por supuesto, los elementos que más vemos destacado en esta imagen son los glóbulos rojos, porque dijimos que son los más abundantes. Todo esto son glóbulos rojos. Aquí apenas podemos ver 3 glóbulos blancos. Aquí hay un glóbulo blanco, aquí hay otro, y aquí abajo hay otro. Y las flechitas señalan las plaquetas, que son los elementos de forma más pequeñitos y casi no se pueden ver. Bien. Entonces, si me preguntan qué le da esta forma, además de la hemoglobina, o sea, además para la hemoglobina utilizarla, no es la proteína que le da la forma, pero sí es la proteína que goza de esa forma, porque ella se distribuye mejor y hace una mejor función. Pero la proteína que en verdad le da la forma bicóncava a este elemento forme es la espectrina. Ojo con eso. Esta proteína, que es una proteína periférica en forma de una especie de hilos, de fibras, es la que mantiene la forma bicóncava del eritrocito. Hay enfermedades por ahí, como la esferocitosis hereditaria, que hay una mutación, hay una alteración en la espectrina. Y como la espectrina no está adecuadamente funcionando, el glóbulo rojo se torna redondo. Bien, se torna como una esfera. Se torna como una esfera y pues esto hace que tenga un mal funcionamiento. Eso es un tipo de anemia que tienen estas personas, lo que padecen de esferocitosis, incluso se llama hereditaria. Bien. Entonces, la espectrina es la que mantiene la forma bicóncava del glóbulo rojo, mientras las proteínas integrales que ustedes ven acá, pues
mantienen la estabilidad de la membrana plasmática, una membrana como cualquier otra, que tiene fosfolípidos, como ven acá, que tiene proteínas integrales o transmembranales, como también se llaman, y pues también tiene hidratos de carbono, y también pues aquí hay algo importante. En las proteínas integrales hay una especie de carbohidrato que forman los grupos sanguíneos, que no vamos a abundar mucho acá. Mírenlo acá. Esta es la parte interna y esta es la parte externa de la membrana. Entonces, estos carbohidratos son como una especie de antígeno que dan origen a los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos más frecuentes son tres tipos: el A, el B y el AB, con sus respectivos RH positivo y negativo. Bien, no vamos a hablar acá ahora de grupos sanguíneos porque ya es un tema de hematología, que no lo considero relevante ahora mismo para ustedes. Simplemente decirle que los grupos sanguíneos permiten que las transfusiones de sangre se realicen sin problema. O sea que si yo soy, por ejemplo, O positivo, deben darme sangre del mismo grupo compatible y no de un grupo que yo pueda rechazar, porque puedo hacer una reacción alérgica a una sangre que no me corresponde, que yo tengo antígeno para esa sangre, ¿me entienden? Entonces, gracias a al descubrimiento de los grupos sanguíneos, se hicieron susceptibles no solo las transfusiones, sino también las donaciones de órganos y los trasplantes y esas prácticas. Ahora, continuando con el glóbulo rojo, dentro dijimos que está la hemoglobina. Es una proteína formada por dos partes, un grupo N y una parte globina, que cuando la unimos, pues forman la hemoglobina. Entonces, el grupo N contiene hierro y el grupo globina es una proteína que se encarga de fijar el oxígeno. ¿Cómo lo hace? Pues de manera básica, en los pulmones nosotros tenemos una mayor concentración de oxígeno, el que nosotros inhalamos. Y esa concentración de oxígeno en los pulmones es mayor que la concentración de CO2 que tienen los glóbulos rojos que vienen del cuerpo humano. Entonces, la hemoglobina deja ir el dióxido de carbono en los pulmones para nosotros exhalarlo y fija el oxígeno del ambiente dentro de ella misma, de la hemoglobina, que está dentro del glóbulo rojo. Ese glóbulo rojo va de nuevo a todas las partes del cuerpo humano y le lleva el oxígeno y trae el CO2. Eso se mantiene de manera constante. Por eso cualquier interrupción de ese intercambio gaseoso lleva al paciente a una asfixia. Sea asfixia por ahogamiento, que el paciente se ahogue, sea asfixia por estrangulación, sea asfixia porque por ejemplo, entra un tipo de gas que no es compatible con el de nosotros, como el monóxido de carbono, el que vierten los vehículos de motor, las famosas muertes en cabaña. Cuando dejan el vehículo prendido, pues el monóxido de carbono, cuando se une la hemoglobina, no se desprende con facilidad. Y la persona entra en un sueño profundo y muere, porque el oxígeno no se puede fijar. Entonces la persona muere por eso. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, esa hemoglobina ya se llama oxihemoglobina. Bien, cuando el dióxido de carbono se une a la hemoglobina, se llama carbonohemoglobina. Bien, esas uniones son reversibles. O sea, que se puede quitar el oxígeno y ponerse el CO2, que es lo que sucede normalmente. Entonces, es la función que tiene el glóbulo rojo. Cualquier disminución del glóbulo rojo o aumento puede resultar perjudicial. Antiguamente se llamaba, ojo con esto, a la disminución del número de glóbulos rojos, anemia, pero ya no. La anemia se define como una disminución en la hemoglobina y o en el número de glóbulos rojos en un paciente. Eso es anemia. Entonces, pero yo le dije a ustedes que los valores de glóbulos rojos por milímetro cúbico van de 4.5 a 5 millones. Entonces, si tenemos una hemoglobina disminuida, que ahorita le voy a decir los valores normales, y los glóbulos rojos también disminuidos, el paciente tiene anemia, una patología que puede cursar con malestar general, con cefaleas, con mareo, con cansancio, con fatiga, todo eso. Obviamente, dependiendo de el grado de anemia, así mismo va a ser el grado de síntomas. Es común en las mujeres que tengan anemia. Bien, es muy raro que una mujer no tenga anemia.
no simplemente por ser mujer, es que la mujer, como tiene una menor cantidad de sangre y que cada mes por la menstruación tiene una pérdida de aproximadamente 35 a 50 mililitros de sangre, pues es más susceptible a padecer anemia. Por eso se prefieren a los hombres en las donaciones de sangre. Bien. Pero también sucede algo patológico si este número de glóbulos rojos aumenta. ¿Qué pasa si en vez de tener 5.5 millones por milímetro cúbico tuviese 8? Pues es demasiado el espacio que ocupan los glóbulos rojos y también causa fatiga en el paciente. Esto recibe el nombre de policitemia al aumento del número de glóbulos rojos. Bien, al aumento, o sea, de manera patológica. Ahora, ¿qué pasa? La anemia, disminución del número de glóbulos rojos y hemoglobina, y la policitemia, aumento del número de glóbulos rojos por los valores normales, puede ser fisiológico, puede ser normal en una etapa de la vida. Como por ejemplo, nosotros vivimos en un lugar plano. Por ejemplo, yo vivo actualmente en un lugar plano. Pero si nosotros vamos a Constanza o una zona montañosa, ahí pues la concentración de oxígeno es mayor. Y esto hace que el cuerpo produzca más glóbulos rojos de manera normal. Bien, porque si usted ahora mismo siente como que está respirando un poquito forzado, hasta que al cabo de un rato se acostumbra, pero aumenta el número de glóbulos rojos. Eso es una policitemia fisiológica normal. Pero si no es por eso, usted la está aumentando por otra cosa, es patológico y hay que resolverlo. La anemia también puede ser fisiológico. Por ejemplo, las mujeres embarazadas suelen tener una anemia que es normal porque están alimentando a otro individuo que está utilizando sus nutrientes. Esa es una anemia normal en las mujeres y pues ahí se le dan suplementos nutricionales como hierro y ácido fólico. Bien. Anemia fuera de esas cosas se consideran patológicas, a menos que no haya un factor. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Me entendí? ¿O tienen alguna duda? No, empiece con la pregunta. Yo tengo una, maestro. Dime una pregunta, dime. El proceso que usted dijo, o sea, el proceso para poner la sangre en la plantilla, ¿qué nombre se le da a ese proceso? Se llama frotis, Okay. Se llama frotis sanguíneo o extendido periférico de sangre. Pero el más común es el frotis, para tú ver los elementos. Si tú en ese frotis tú ves que los glóbulos rojos no tienen esta forma que le estamos enseñando hoy, cuando ustedes estén en hematología, van a ver un glóbulo rojo en forma de media luna. Ustedes van a decir, pero esta no fue la forma que me enseñaron. Entonces, las licenciadas le van a decir, obviamente, porque esto es patológico. Esto se debe a una enfermedad que se llama falsemia. Dice, entonces los falsémicos tienen el glóbulo rojo de esa manera. Y es así, en forma de media luna. ¿Por qué? Pues es tema de otra clase, no nos daría tiempo de explicarlo ahora. Por último, la alteración en la forma del glóbulo rojo, dígase, que sea en forma de media luna, que sea como una estrella, que sea plana. Esto se llama poiquilocitosis. Poiquilocitosis es una alteración en la forma. Mientras que la alteración en el tamaño del glóbulo rojo, le dije que mide 7.8 micras de diámetro. Entonces, si hablamos de alteración, si está más grande o más pequeño, eso se llama anisocitosis. Repito, alteración en la forma normal del glóbulo rojo se llama poiquilocitosis y alteración en el tamaño se llama anisocitosis. Las dos alteraciones son patológicas. Un glóbulo rojo en forma de media luna es patológico. En forma de una esfera, de una pelotica, es patológico. En forma de un sombrero, de un triángulo, de una estrella, todo eso es patológico. Y hay muchísimas enfermedades que alteran esa forma del glóbulo rojo, que se van a dar cuenta en hematología. Bueno, terminando con glóbulos rojos, miren acá los glóbulos blancos. Tienen un segundo nombre, se llaman leucocitos. Bueno, perdón, no les dije. El glóbulo rojo no se considera una célula. No es una célula, es un corpúsculo, porque en ningún momento yo le mencioné organitos celulares. Él no tiene organitos celulares, él simplemente tiene una membrana celular y está lleno de hemoglobina. Bien, pero él no tiene núcleo, él no tiene retículo endoplasmático, él no tiene esos organitos típicos que lo hacen clasificarse en una célula.
Entonces, ¿qué tiempo dura el glóbulo rojo? Dura 120 días de vida. A los 120 días, ya la membrana, que es una membrana deformable, porque tiene esta proteína acá, tiene proteína de actina. Esta proteína de actina lo que hace es que permite la deformidad del glóbulo rojo. ¿Por qué se tiene que deformar? Se deforma porque él a veces tiene que pasar por lugares estrechos y se deforma. Como si fuese de goma. Pasa y luego pone su tamaño normal. Entonces, dura 120 días de vida. Esos son 3 meses. A partir de esos 3 meses, los macrófagos son destruidos. Los glóbulos rojos son destruidos por macrófagos del vaso y de la médula ósea. Bien, ahí sí terminamos la parte. ¿En hombres y mujeres tiene igualdad de durabilidad? Muy buena pregunta. Sí, duran lo mismo. Tienen el mismo tamaño. Lo único que varía es la proporción, que los hombres tenemos un poquito más. Tenemos de 5 a 5.5 millones y las mujeres de 4.5 a 5. Pero la durabilidad es lo mismo, 3 meses. Bien. Entonces ahí sí terminamos. Como la reunión va a acabar en 9 minutos, yo voy a terminar. Bueno, vamos a continuar. Hasta que se acabe. Glóbulos blancos. Estos sí se consideran células de la sangre porque tienen núcleo y tienen sus organitos celulares. Los glóbulos blancos dijimos que son mucho menos que los glóbulos rojos. Solamente son de 5.000 a 9.000 por un milímetro cúbico. Y ellos sí son la misma proporción en hombres y mujeres. Ellos aquí no varían. Porque la misma protección que necesitamos nosotros los hombres, pues necesitan las mujeres. Dijimos que se dividen en algunos que tienen gránulos que se colorean con los colorantes, valga la redundancia, como neutrófilo, eosinófilo y basófilo, y otros que carecen de esos gránulos, que son el linfocito y el monocito. Entonces es importante aprenderse la proporción. Neutrófilo 65 a 75% de todos los glóbulos blancos, el eosinófilo de 2 a 4, basófilo el menor de todos, 0.5 a 1%, linfocito de 20 a 35 y monocito de 3 al 8% de los glóbulos blancos. Estos granulosos que están acá también reciben otro nombre, le llaman los leucocitos polimorfonucleares, porque sus núcleos tienen varias formas. Por eso se llaman polimorfonucleares. Ahora vamos a empezar con el linfocito. De manera rápida, el linfocito es una célula pequeña, más o menos de 7 micras, 8 micras, que tiene un núcleo bastante grande y tiene una escotadura, dejando un pequeño, un citoplasma un poquito más grande en ese lado. Y los linfocitos son de 3 tipos. Bien, hay linfocitos T, hay linfocitos B y hay linfocitos NK. El tema del linfocito es muy delicado y es muy extenso. Por ende, esta célula se describe de manera desmesurada, muy, sintetizada aquí en sangre. Pero en el tema del sistema linfático, en histología 2, se describe con todos sus detalles. Muy lenta y una explicación bastante grande sobre los linfocitos. Aquí simplemente decimos su función básica. La función básica de los linfocitos T es inmunidad celular. Es atacar una célula dañina directamente. Es decir, esto se llama inmunidad celular a través de moléculas que perforan y que destruyen la otra célula dañina. Imaginemos una bacteria. Hay una bacteria, por ejemplo, el estreptococo, que causa amigdalitis, el estreptococo beta hemolítico. Entonces, este linfocito va y destruye ese estreptococo directamente. Es el linfocito T. Se llama T porque él madura, él se educa en el timo, un órgano de los niños acá en el mediastino superior. Ahora mismo, espérense la pregunta. El linfocito B ataca a las células, pero no directamente, sino a través de una molécula que ellos producen que se llaman anticuerpos. Bien, se llaman anticuerpos o llamados también inmunoglobulina. Por eso los linfocitos B, pues la inmunidad que ellos tienen es humoral. Humoral es produciendo anticuerpos
produciendo inmunoglobulina, que ese anticuerpo vaya y destruye esa bacteria por él. Bien, se llama linfocito B porque pues antes no se sabía dónde maduraban. Y primero se descubrió que en las aves hay un órgano que se llama bolsa de Fabricio y pues ahí ellos maduraban en las aves. En el ser humano no se sabía dónde y le pusieron, vamos a poner el linfocito B por la bolsa de Fabricio, pero ya se sabe que maduran en la médula ósea, que es un elemento que está dentro de los huesos. Y por último, los linfocitos NK, esa sigla significa Natural Killer, que son células asesinas naturales. Ellas pues destruyen células del propio cuerpo con una alteración. Si quiere convertir en un tumor, en un cáncer, pues estos linfocitos vienen y lo matan. Esa inmunidad se llama innata. Innata es algo congénito, algo que no es específico, algo que ve una célula dañada o alterada, él la mata. Entonces esos son los tres tipos de linfocitos. Ahora, el linfocito T se divide en varios tipos y el linfocito B tiene una historia que hay que conocer, el NK también, que lo vamos a dejar para la segunda clase de histología 2. Bien, ahí vamos a discutir bien los linfocitos. Mientras tanto, de manera general, los linfocitos participan en infecciones virales, infecciones por virus y también en infecciones crónicas. Si en el hemograma vemos los linfocitos aumentados, significa que el paciente puede estar cursando con una enfermedad viral aguda o con una enfermedad crónica de larga data, como por ejemplo una tuberculosis, que nada más el tratamiento dura 6 meses. O, por ejemplo, puede estar cursando con un COVID-19, debutando, y puede, como una infección viral, pueden aumentar. Ahora sí, la pregunta, que me vi una preguntita que me tenían por acá, o una duda, el caso fue que me levantan la mano. ¿Cuál es? Soy yo, maestro, ¿me escuchan? Ajá. Sí, era con respecto a eso de los linfocitos, que cuando hay una infección, pero ya usted lo explicó, entonces no me quiere quedar con esa duda en lo de la primera, que cómo Okay. cómo pelean los leucocitos cuando entra algo que no, una infección al cuerpo. Sí, mira este video que te voy a enseñar. Lo iba a dejar para el final, pero miren estos videos. Son leucocitos. Bien, estos son un tipo de leucocito, ahorita te voy a decir cuáles, atacando esa bacteria que está acá, y ese es un tipo de leucocito que está tratando de comerse esa bacteria que está ahí. Por ejemplo, miren cómo él se la va a comer ahora, o sea, la va a fagocitar. Mira, ahí la fagocitó. Y acá, en este video, pues, en este segundo podemos ver cómo todos ellos atacan a este parásito, que es un parásito. Este es una bacteria, este es un parásito. Estos son leucocitos, que ahora voy a decir cuál es el tipo, porque dependiendo si son bacterias, si son virus o son parásitos, tenemos leucocitos para ellos. Ya como hablamos del linfocito, ya dijimos que atacan los virus principalmente. O se activan en infecciones crónicas. Rapidito, dime, Meredi. Sí, una pregunta. Si una persona tiene los linfocitos muy elevados, ¿a qué se debe eso? Yo te lo expliqué. O tiene una infección viral en el momento. Son varias causas. Si es por infección, por ejemplo, puede tener una infección viral en el momento debutando, una gripe, puede tener una parotiditis, puede tener una varicela, puede tener un COVID-19, etcétera, enfermedad viral, al mismo tiempo un herpes zóster, etcétera. O puede tener una enfermedad crónica, como una tuberculosis que todavía no se ha recuperado. O puede ser también una enfermedad neoplásica. O sea, por ejemplo, proliferando un cáncer, un linfoma que aumenta el número de glóbulos blancos. Pero mayormente yo le quiero enseñar a ustedes los procesos infecciosos, que son la causa más frecuente. Sí. Pero en ese caso, para no quedarme con la duda, cuando esa infección es muy fuerte, sea por un proceso que tú estuvo diciendo, gripar, en ese caso no se utiliza antibiótico para, yo sé que los leucocitos trabajan, pero en ese caso el médico no debe de recetar antibióticos. No, espérate, aguanta. Estamos primero diciendo por qué se aumentan los linfocitos. La reunión se va a acabar ahora, vamos a entrar de nuevo al mismo link, pero lo de los antibióticos, no, espérense.
No es para infecciones virales. Los antibióticos son para infecciones por bacterias. Y vamos a hablar de eso en un momento. Entonces déjame terminar la grabación.